Buenas noches. Palabra plena. Mes de noviembre, ya próximos a finalizar un periodo muy interesante de la vida, de la historia de la sociedad colombiana, de la humanidad también, en donde se dan las oportunidades y los espacios para hacer los famosos balances, qué ha pasado, qué hemos logrado y qué hemos dejado atrás. Y es también un modo de la corporación viviendo comunicarse con su TV audiencia. Llevamos varios años hablando en Palabra Plena de un asunto muy interesante que tiene que ver con filosofía de la inclusión. Hablamos de filosofía de la inclusión, la respuesta ética que la corporación viviendo le ha dado a ese interrogarse, a ese preguntar por el hombre, por el ser humano, ha sido eso: cómo reflexionar, cómo pensar y establecer un quehacer para resolver y poner en acto la inclusión social. Por eso ha escogido trabajar, actuar en sectores deprimidos, deprivados, en sectores que están en una condición de sufrimiento. Esa elección es ética, es responsable. Por eso la misma forma, el mismo espacio que presenta la corporación viviendo en su espacio Palabra Plena no es un espacio cosmético, no tiene nada que ver con la puesta en escena de los actores o instituciones sociales de manera organizada, de manera ordenada, muy intencionada, muy propositiva para mostrar determinadas cosas de lo bello, de lo bueno, de lo útil que sirvan para la conservación de una buena imagen, para la mostración de que estamos muy bien. Entonces, en ese sentido, Palabra Plena, que es el espacio en el que vienen a expresar su sufrimiento, vienen a contar qué han aprendido a hacer con ese sufrimiento estos sectores deprimidos, estos sectores deprivados, estos sectores en condición de sufrimiento. Ese espacio, repito, no es un espacio cosmético, no es para entretener, no es para que haya un, creo que llaman rating o algo parecido. No se trata de eso. Se trata de establecer una comunicación, una conversación con usted, que ha sido un TV audiente que nos ha seguido de algún modo y que por el solo hecho de querer oírnos en Palabra Plena está creando también los espacios para que haya lugares para ese otro que también viene y se expresa en condición de sufrimiento y que sabe decir bien de su sufrimiento. De eso se trata entonces uno de los hechos más importantes que le van dando a la corporación viviendo y a su intervención unos rasgos, unos elementos que la diferencian de otras intervenciones, que son intervenciones, desde luego, que aspiran a producir un efecto en las comunidades donde intervienen, donde realizan su acción, pero que van teniendo una modalidad que por algunas razones no perdura, no es consistente, no se sostiene. Y la idea es que esta relación con el sujeto, con el otro, que es nuestro vecino, nuestro aliado, nuestro prójimo, dure, continúe,
que se establezca un lazo en el cual haya un tejido que vaya siendo la garantía para que cada otro que llegue tenga un lugar, tenga un espacio en donde sea alojado con su sufrimiento y aprenda allí, aprenda de esas intervenciones, aprenda de esos aprendizajes que se han hecho por la intervención a llevar a tener un manejo de su asunto y crear, inventar lo necesario para poder durar en el lazo social que es tan importante. Y allí se va creando una condición de solidaridad, de amistad, de responsabilidad social, que es lo que se necesita para que un país pueda garantizar la convivencia, para que se pueda vivir en paz, al lado de las acciones políticas e institucionales que le den una respuesta a las necesidades de cada sujeto, de cada nacional, de cada hombre, de cada mujer, de cada anciano, de cada niño. Estas cosas se piensan en la corporación y eso es lo que le ha dado sentido a su trabajo, como cada vez que hay un acto de intervención se le da la palabra a ese que ha sido intervenido para que cuente qué efectos ha producido ese contacto con la institución, ese contacto con la corporación, ese contacto con un método, un sistema, un modelo que lo primero que hace es alojarlo, incluirlo, tomarlo en cuenta y llevarlo a un espacio que ha sido, por ejemplo, el de los centros de escucha. Allí se ha inventado un lugar, la corporación, el modelo, han inventado un lugar que es el de los centros de escucha, que es el de las zonas de orientación escolar, donde ese invitado llega y expone, toma la palabra, tiene lugar un acto muy importante para ese ser que está en sufrimiento, que ha sido discriminado, que ha sido señalado, que ha sido estigmatizado, para que ese sujeto que creía y estaba convencido de que era desecho, de que era algo inútil, algo peligroso, algo sospechoso, algo que había que desconocer, tome la palabra y pueda decir de verdad quién es. Allí cuenta un poco esa situación de ya no tanto hacerte la increpación de usted no sabe quién soy yo. Allí no hay autoridad, no hay capacidad para nombrarse ni para representarse, pero en la corporación hay una condición fundamental con su intervención, que el sujeto se pregunta, es a sí mismo quién es, no tiene que preguntarle a otro, sino que se pregunta a sí mismo, se interroga a sí mismo, tiene la oportunidad de actuar en esto que el programa tiene, que es la pregunta por el hombre, y entonces saca respuestas de allí, pero que están en su propia condición, en lo que él cree que tiene para satisfacer la demanda del otro, que es una demanda de amor, que es una demanda de solidaridad, que es una demanda de satisfacción, que es una demanda de conocimiento, que es una demanda de querer interrogarse sobre, bueno, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Cómo vamos a resolver estas situaciones, estos desasosiegos, estos dolores, estos imposibles, estos sufrimientos? ¿Cómo vamos a resolverlos? ¿En qué condiciones vamos a resolverlos? ¿Qué lazos vamos a crear para poder tener una autonomía, una independencia y una capacidad de ser autores y actores de nuestro propio destino? Esa es una ruta muy importante. Esa es una ruta que la corporación viene no solo posicionando, sino cuidando, preservando, para que cada sujeto vaya midiendo, para que vaya siendo consciente él mismo, ser la medida de su propia
superación, de su propio crecimiento, de su propio ser cada día sí mismo, sin tener que estar bajo la idea de que el otro le diga quién es. Y es lo que pasa, que nosotros vivimos en una condición de la relación con el otro en la que es ese otro quien nos dice que somos. Y entonces de allí parte una convicción y es muy difícil que salgamos de ella. En este asunto de esta intervención de la corporación, el sujeto aprende a decir quién es por sí mismo, a decir qué quiere y saber si puede o no satisfacer la demanda del otro, que es generalmente lo que lo confunde. Y son esas las situaciones que la Corporación Viviendo ha venido poniendo en el programa Pleno. La visibilización de esa posibilidad de construir un futuro social a través de la producción de discursos y de lazos, de nexos sociales. Ahora cuando volvamos de los anuncios de la corporación, continuamos hablando de esto, que es al final de cuentas la propuesta ética de la corporación, la responsabilidad con la intervención de su modelo Eco2, ya hablaremos de él. Acompáñenos, ya volvemos. Somos Corporación Viviendo, una organización privada sin ánimo de lucro, que realiza procesos de intervención comunitaria orientados al desarrollo humano integral, abordando situaciones problemáticas que conducen a las personas más vulnerables a estados de mayor exclusión y marginalidad. Buscamos promover la solidaridad y el fortalecimiento del tejido social comunitario, como un medio para que junto a ellas busquemos estrategias para la solución de nuestros problemas. El aspecto principal de nuestra filosofía es el crecimiento y el desarrollo humano, para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y las comunidades. No cambiaremos la realidad en un día, pero lo intentamos todos los días. Inténtalo con nosotros. Sí, estábamos en ese punto donde se va revelando cómo el espacio de palabra plena es un lugar para visibilizar, como se dice, a un sujeto discriminado, un sujeto espantado de lo social, marginado, que no se cree en él, que se asume como peligroso, que se asume como una amenaza y se descuida socialmente. Y entonces, en palabra plena, se aloja esa palabra, se aloja ese bien decir y de la mejor manera de lo que es capaz, de lo que puede un sujeto cuando se le da el lugar, cuando se le da el reconocimiento y es capaz de saber qué quiere, qué le conviene, qué es lo mejor para poder conservarse, para poder durar en una institución, en una organización,
en una familia. Porque allí este sujeto descubre, en un centro de escucha, se descubre como un ser que es capaz de atender su sufrimiento, porque se da cuenta de en qué consiste ese acto del sufrir, que ha venido a un mundo, ha venido a una sociedad que ya tiene todo preparado para su recibimiento. Sabe cómo lo va a nombrar, sabe cómo lo va a llamar, tiene las cosas, los mitos, los ritos, los discursos, las costumbres, los hábitos, las instituciones políticas en las que ese sujeto que viene, ese neonato o ese recién nacido, tiene que inscribirse. Ahí queda inscrito. Y entonces esa sola circunstancia ya tiene implicaciones muy fuertes, porque empieza a crear unas identidades, unas identificaciones que tienen que ver con apetencias, con sentimientos, con creencias religiosas, con creencias políticas, con pertenencias a determinadas instituciones, y eso le crea ya dificultades en la relación con los otros. Se establecen las barreras, se establecen esas separaciones, esas discriminaciones, y es lo que acontece permanentemente en la sociedad. Allí se crean esas barreras y nosotros no logramos entender que esa es una situación que se da desde el mismo momento en que un sujeto adviene al mundo. Uno no se vuelve fanático, no se vuelve ni viene con una marca, ni con un gen, ni con nada sectario. Uno aprende esas ideas, aprende esos sentimientos, aprende esos modos de estar, de actuar, de sentir, de amar, de vivir, de morir, de trabajar. Los aprende en el lugar donde viene. Y es casual. Uno pudo haber nacido en la China, otro pudo haber nacido en el Asia. Son situaciones contingentes. Y entonces a empezar a descubrir que esos hechos no lo colocan a uno en una posición de conocimiento y de liberación de qué quiere ser. Uno no decide ser malo, ¿sí? Viene a una condición institucional, social, material, en donde expresa determinado malestar, un malestar que le provoca la misma condición social en la que ha nacido. Entonces, estas cosas empiezan a ser parte de una biografía, de una historia de ese sujeto. Y eso, si no se entiende, si no se comprende, da para que uno mate al otro porque es liberal o conservador, o porque es de un grupo o es del otro. Da para que lo queme, lo asesine, porque pertenece a determinada religión y no es de la religión nuestra. Produce toda esa exclusión, una exclusión que tiene que ver con unas conductas, unos comportamientos que terminan desarrollando una pulsión violenta, agresiva, que favorece siempre una pulsión de muerte, un deseo de autodestrucción que se proyecta en los demás. Esa comprensión se va produciendo en los centros de escucha, no milagrosamente, sino de una manera, digamos, que corresponde a lo que hay en la acción del ser humano, cómo se mueve el ser humano, cómo alguien lo invita, cómo alguien le propone un deseo, cómo alguien lo seduce para que venga a conversar. Y conversando allí descubre que no piensa lo mismo que los demás, que los otros tienen otras iniciativas, que tienen otros deseos, y va descubriendo que los elementos de la exclusión se pueden ir difuminando un poquitico, se pueden ir eliminando hasta producir una relación que sea ya determinada por unos valores, por la solidaridad, por el amor, por la fraternidad, por todo esto que se inventa allí. Pero lo importante es que se está en presencia del otro que yo creía malo, del otro que yo creía peligroso, del otro que puede venir y contarme que ha entrado en la drogadicción, que se ha vuelto adicto, que consume, que se ha vuelto sicario, que se ha vuelto mal,
porque no tiene otra salida, que ha tenido que prostituirse porque no ha tenido una salida que sea una salida social, una salida que tome en cuenta su condición de ser humano, lo que él puede hacer, un ser que trabaja, un ser que puede atender sus propias obligaciones si se le da el lugar del trabajo, y que descubre que cuando se le da el lugar del trabajo se le vuelve la vida contradictoria, tiene que producir cosas que él no va a poder comerse, que no va a poder usar, que no va a poder habitar, y eso es una contradicción que produce mucho malestar y que crea angustia, que desconcierta y que no le permite qué hacer. Descubre también que la relación con el medio es una relación que le produce malestar, le produce una condición de porque está durmiendo en el piso, porque está tirado allí, si fue un hombre que ayudó a hacer un edificio de estos que son para habitar en las residencias, porque él tiene que estar tirado en un piso, por allí debajo de un puente, descubrir eso y aprender a ver qué hacer con esa contradicción tan importante. Un ser humano que está puesto allí para ver cómo puede convivir y es eliminado, ¿sí? Se le niega la salud, se le separa de los lugares donde puede tener una orientación para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. Ese ser se descubre ahí en el centro de escucha, puede hablar, puede verbalizar, descubre que hablar produce un placer, produce un goce fundamental que le da tranquilidad, que le da serenidad. Siempre pasa cuando se dan estos conflictos que viene el consejo de hablar y la gente habla y eso es terapéutico. Se produce una especie de tranquilidad que desofusca, que ya le da el lugar para que los 2, los 3, los 4, los 5 puedan ver con más claridad, que ya no tengan tiempo de solamente enfrentarse a su problema, sino que venga un paso siguiente, que es el pensar el problema. Es increíble que la desatención que la humanidad hoy por hoy le ha dado a ese paso 2, que es el de demorarse a comprender, a pensar qué es lo que pasa, ha producido todos estos desastres sociales, todas estas manifestaciones, toda esta irreconciliación, porque no hay tiempo para pensar. La corporación se ocupa fundamentalmente de eso, de que en los centros de escucha, de que en las zonas de orientación escolar los sujetos tengan no solamente el tiempo para ver su malestar, para enfrentarse y encarar ese malestar, sino para pensar también, para que tengan una experiencia de pensar sobre eso que les pasa, sobre eso que les ocurre, porque su posición ética tiene que también pasar por la responsabilidad que tiene con eso que le pasa, y es de donde se desprenden asuntos muy importantes. Aprender allí en un centro de escucha, aprender en la relación posible creada con los otros, que uno es responsable de lo que uno hace, que lo que uno hace tiene sus efectos y que tiene que asumirlos delante del otro. Descubre también que uno es ese otro, porque generalmente uno está pendiente de la demanda del otro, se sitúa, se ubica ahí en eso que uno cree que el otro quiere de uno. Y donde uno está perdido, donde no piensa, uno empieza a funcionar con un imaginario de que para poder conseguir lo que necesita para su bienestar, tiene que, pues, cumplir la demanda del otro, ser sicario, ser prostituta, ser peligroso, es decir, estar incurso en todas estas acciones que satisfacen al otro, pero al precio de la dignidad,
la propia autodestrucción del ser humano. Se va descubriendo cómo la misma sociedad va envileciendo por sus desórdenes al sujeto, que lo va tomando, lo va convirtiendo en cosa. Hay una cosificación, hay un acto de degradación del otro. Y eso es lo que va produciendo todo ese malestar social que si no se mira, si no se toma en cuenta, y tomarlo en cuenta significa verlo desde sus orígenes. Por eso es tan criminal desconocer la historia. Cuando se desconoce la historia de lo que ha pasado en cada momento de la sociedad, entonces se pueden cometer toda clase de atropellos, se pueden inventar toda clase de programas de acción social para desterrar no sé qué cosa peligrosa, para eliminar este cáncer que cuando es un propio cáncer social. Y entonces descubrir esos elementos es a partir de reconocer la historia, de tener una memoria de la que se pueda echar mano para ver cómo estas cosas que han pasado no han tenido una solución, pero que pueden llegar a tenerla. Es fundamental ese reconocimiento. Vienen una serie de situaciones que es indudable irán dándose, presentándose en todas estas consideraciones que aquí hacemos en Palabra Plena sobre el tema del papel de la corporación viviendo y su compromiso ético con la filosofía de la inclusión, hacer ese seguimiento y dar una respuesta y responder socialmente por ese compromiso, que ya deja de ser una promesa y va más allá, es un compromiso. Invitarlos a ustedes a que nos acompañen siempre, que nos den el espacio de sus hogares, de sus casas, de sus relaciones, para conversar sobre estas cosas que nos pasan como seres humanos e irnos aproximando a la realización de ese imposible tan inmenso que hay y que nos afecta tanto. La imposibilidad de educar, la imposibilidad de gobernar, la imposibilidad de conocerse a sí mismo. Hay que inventar, hay que hacer todo lo necesario con esta filosofía de la inclusión para que ese imposible se vuelva posible. Acompáñenos los martes, estaremos siempre conversando con las personas que vienen a contarnos cómo han aprendido a formarse, a ser unos nuevos sujetos que se han formado en la responsabilidad con lo social, consigo mismos, con el medio ambiente y con los otros. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes. Recuerden, nada ha cambiado excepto mi actitud. Por eso...